¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar este acto. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos. El motivo por el que habéis sido convocados es porque hoy inauguramos una exposición de fotografía de Osama Kalou, un fotoperiodista nazarí, que sobre la exposición... ¿No se oye? Está apagado. Bájatelo un poco. Sí, ahí. Vale. Bueno, como decía, las fotografías son de un fotoperiodista nazarí que luego Julia, que es la comisaria de la exposición, nos va a presentar y nos va a decir de qué va la exposición. Esta exposición, en primer lugar, agradecer al ayuntamiento porque nos cede las instalaciones del museo para poder colgar aquí la fotografía, que luego nos dirá algo. También agradecer a la Escuela de Adultos, que aunque es de Daimiel y Villarrubia, en este caso se ha ofrecido para que fuéramos organizadores de esta exposición, y por supuesto al Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, que es un colectivo de maestros, maestras, profesores y profesoras de toda España, que cuando a Julia tuvo la idea de montar una exposición, pues se ofreció para dar cobertura e incluso cumplir con los gastos de estas exposiciones que están funcionando por toda España. Es un colectivo que está basado en los principios de la pedagogía femenina y que, bueno, en el folleto que tenemos por ahí aparece. No quiero hablar más porque lo importante es que tomemos conciencia, como dice Osama, o como puso las palabras de esta exposición, cuando la conciencia nos llama, que es el objetivo de esta exposición. Así es que le voy a pasar la palabra al concejal de Cultura, Pepe Doctor, para que os hable. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este espacio cultural en un día fabuloso, en principio, al contrario de lo que ocurre en otras partes de nuestro país, donde hay mucha agua. Así que muchas gracias a todos y vamos a presentar la exposición de estas fotografías, como dice Ángel, del fotógrafo Osama Kalou, de una exposición que se titula Cuando la conciencia nos llama. Nos acompaña Ángel Morales, que todos
acompaña Julia como la comisaria de la exposición y nos acompaña también Gabriel, profesor de Historia de Educación de Adultos. Quiero excusar a la alcaldesa que no está aquí, que quisiera estar, pero que está en otro evento que hay en la Plaza de la Constitución con los fandangos. Así que gracias a todos por estar aquí y acompañarnos esta mañana, y dejo la palabra a los que realmente nos van a hablar de la fotografía, en este caso Julia, Ángel y Gabriel. Así que gracias a todos. Bueno, pues creo que le toca a Gabriel, que como algunos conocéis y algunas conocéis, es profesor de la Escuela de Adultos de Daimiel y que tiene a bien dar clase, impartirnos filosofía de la historia en el aula de adultos. Creo que está apagado el micro. Bueno, pues a Ángel y al Ayuntamiento de Villarrubia por haber tenido a bien invitarnos. Yo quería hoy tener solo unas palabras de agradecimiento y reconocimiento, y no sé si quizás también de crítica y autocrítica fundamentalmente. Ahora mismo le decía yo a Julia que quizás que se pasara ya más dentro porque iba a ser la protagonista. Y ha dicho, no me da vergüenza de ser la protagonista porque no soy yo la protagonista. Dejándole, apartándose ella en un acto, yo creo que de generosidad inmenso, porque el protagonista lógicamente tiene que ser Osama Kalou. Pero si ella, que es a la que quiero reconocerle en primer lugar la gratitud y el reconocimiento, dice que no es la protagonista, nosotros muchísimo menos, porque nuestra aportación ha sido mucho más insignificante. Agradecerle a Ángel y a Conchi la labor que han hecho por darle visibilidad a esta exposición, porque esta exposición se haga realidad y que se pueda ver en Villarrubia y en la comarca. Agradecerle a Julia y a la organización que representa me parece que el nombre es Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, que sé que hacéis una labor importantísima en el mundo educativo, en el mundo social, e incluso, como en este caso, traspasando las fronteras de España. Y, por supuesto, reconocimiento y gratitud a la exposición, a la tarea de Osama Kalou, que en el recorrido que he hecho, es verdad que un poco rápido y precipitado de la exposición, ya he podido observar que además de la calidad artística, además de ser hermosa y tierna, tiene también, como no podía ser de otra manera, ese toque de denuncia, ese toque de crítica, ese toque un poco de despertar, como se llama, en la conciencia, cuando la conciencia nos llama, que creo que hace muchísima falta. Aunque también me ha parecido ver en algunas de las fotografías un punto importante de esperanza, que creo que siempre es bueno rematarlo así. Decía que de gratitud y reconocimiento y también de crítica y autocrítica. Sobre todo de lo segundo. Cuando Ángel en el curso pasado habló con nosotros para ver si nosotros podíamos colaborar, no sé si patrocinar, no sé cuál es la palabra exactamente, colaborar institucionalmente para que esta exposición fuese posible, pues la verdad es que vimos en la escuela, hago la autocrítica como centro educativo y hago la autocrítica personal, ya para mí, vimos una excelente ocasión para despertar, y lo digo a título personal, para despertar de un letargo escandaloso, para despertar de una indiferencia y una inactividad canallescas, en definitiva de un silencio cómplice que nos preguntábamos, pero muy flojito, muy bajito y en pequeños ámbitos, que cómo podía haber ya decenas de miles de muertos, de asesinados, y estar casi con una voz muy flojita, denunciándolo, apenas dándonos miedo. Por eso, cuando Ángel nos propuso esto, es verdad
que me alegré, me activé un poco y dije, maldita sea, no podemos estar aquí, no podemos estar de espaldas, no puede estar cualquier ser humano que tenga decencia de espaldas a una atrocidad como esta. Pero desde luego no puede estar la educación de espaldas a esto. No podemos estar los docentes, fijaos, y eso mis colegas o los que habéis trabajado en educación lo sabéis también, que tenemos que tener los valores transversales. Aunque tú de matemáticas tienes que hablar de justicia, tienes que hablar de paz, tienes que hablar de igualdad. ¿Dónde está la paz y dónde está la igualdad en los centros educativos? ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha estado la denuncia de esta atrocidad, de esta masacre? Si nuestros valores educativos, los que tenemos que intentar abrir, debatir, conformar, influir en el alumnado, difundir en el alumnado, perdón, si esos valores, como son los derechos humanos, como es la justicia, como es la paz, estamos viendo lo que está pasando en Gaza y apenas nos movemos. Luego me sonrojo cuando llegan el Día de la Paz y pintamos 4 palomitas, con perdón, que no quiero, lo harán con buena fe, pintamos 4 palomitas, ponemos 4 cositas, le decimos a los niños 2 ñoñerías y parece que haciendo eso ya hemos cumplido con la paz. Pero tenemos ahí a la vuelta de la esquina, televisado, radiado, viendo a diario cómo están asesinando y somos incapaces de movilizarnos, somos incapaces de plantarnos, somos incapaces de levantar la voz en gritos para que paren esas atrocidades. Por tanto, esa es la autocrítica que hago al mundo educativo. Sé que hay gente, claro, me podrá decir Julia, hay mucha gente que estamos haciendo cosas ya desde hace mucho tiempo, y cierto es, pero la mayoría de nuestro colectivo, en mi centro, aunque ahora humildemente hemos tenido a bien todos colaborar en ellos, tengo 2 compañeras aquí conmigo hoy, pues que lo saben, sigue siendo muy poquito. Por tanto, la educación, ningún ser humano, pero la educación no puede estar de espaldas, a las matanzas, no puede estar de espaldas a los asesinatos, no puede estar de espaldas a un exterminio o a un genocidio, que es lo que está pasando en Gaza. Por tanto, de verdad que celebro por vosotros, también por mi conciencia y por la otra gente, que hayamos podido despertar, aunque nos haya costado tanto llegar a estar aquí hoy haciendo una denuncia, creo que incuestionable, y en la que quiero enfatizar por esta atrocidad. Muchas gracias. Tengo que agradecer a Conchi, que está aquí, y a María José, que han sido las que han ayudado, y Magdaleno, a colocar la exposición, que esos trabajos también son importantes. Un aplauso también para... Después de las palabras de Gabriel, Julia Mielgo, como comisaria de la exposición, tiene la palabra para contarnos lo que quiere. Bueno, pues lo primero, contestarte, decir que el sector educativo y sanitario también está empezando a hacer grandes esfuerzos y se está viendo en la calle. No solo en el aula, sino también en la calle. Y está empezando a cambiar. Está empezando. No sé si me oís, si Sí. así mejor. No sé. Es igual. Sí, es lo mismo. Un poco mejor. Bien, pues quiero comenzar agradeciendo al Centro Cultural y al pueblo vuestro el hecho de que acojáis esta exposición, y en nombre de Usama os damos las gracias por acogerla y arroparla, ¿no? Quiero contaros en primer lugar que yo estoy aquí porque Osama Kahlut no puede estar y soy mera correa de transmisión. A mí que me llamen comisaria me da un poco de... no sé. Soy conocida y soy
el vehículo para transmitir lo que él nos ofrece de su trabajo, ¿no? ¿Cómo llego a la exposición? Bueno, pues yo tengo gente conocida en Gaza, en la ciudad de Deir al-Balá, que Deir al-Balá está justo en medio de la franja. Son gente a la cual quiero muchísimo, hace 14 años que les conozco y durante estos 14 años he mantenido una comunicación estrecha, prácticamente diaria, con ellos. Entonces, decir que todo lo que está pasando ahora mismo allí es el resultado de 70 años de colonización no resuelta por Occidente. Ese es el resumen de lo que ha pasado, ¿no? Hablar del 7 de octubre como un acto terrorista tendría que ponerse en valor los 70 años, o más de 70 años, que el pueblo palestino lleva sufriendo, no solo desde 1948 con la primera Nakba, que es la Nakba para ellos es el gran desastre, pues la franja de Gaza ahora mismo es bastante mayor el desastre que ha sucedido en estos 2 años, bastante mayor que la primera Nakba, ¿no? Bueno, hablando de la gente que tengo ahí conocida, cuando todo esto estalla y el 23 de octubre se da respuesta por parte del ejército de Israel a los ataques del 7 de octubre, por supuesto la comunicación se hace más difícil y tengo 2 ocasiones en las que paso bastante tiempo sin tener posibilidad de tener comunicación con ellos. Esto es bastante difícil de asumir, ¿no? El no saber si están vivos o muertos, si se les ha bombardeado la casa y están bajo escombro. Entonces, bueno, era bastante duro, ¿no? Y en las Navidades del 2023 fue la segunda vez que estuve sin comunicación prácticamente todas las Navidades. Cuando consigo recuperar la comunicación, les comento que, bueno, que necesito tener una vía de comunicación, y entonces es cuando aparece Osama Khalout en mi vida. Osama Khalout es vecino y se ha criado prácticamente con la gente que conozco yo. Hizo periodismo y, bueno, pues es de los periodistas que decidieron no irse. Cuando pudieron, decidieron no irse. Osama Khalout trabaja en 2 medios de comunicación de los Emiratos Árabes, Al Arabia y Al Hadar. Y como todo el gremio periodístico in situ, que no ha salido y que ha permanecido ahí, decidieron que lo que estaba sucediendo era de tal magnitud y además los periodistas fuera de la franja de Gaza no han tenido nunca acceso a entrar. Decidieron que era tal magnitud lo que estaba ahí sucediendo que tenían que subirlo a redes sociales. Entonces, la familia que conozco yo ahí dijeron, bueno, si cualquier cosa nos pasa, va a subirlo a redes sociales. Entonces, bueno, pues yo todos los días mirando las redes sociales de Osama Khalout y viendo fotografías, ¿no? Dándome cuenta de lo que está sucediendo ahí, pues se me ocurre que esto, en un mar de fotografías en redes sociales, se pierde la fuerza de esas imágenes y se me ocurre montar la exposición. Osama no sabe castellano ni inglés y yo no puedo hablar árabe, entonces
tengo que decir que me han ayudado en la traducción constantemente Issam Bouhaissi, que es la persona que conozco ahí y que es catedrático en la Universidad Palestina en Gaza, ¿no? Nos puso en contacto a Usama y a mí, entonces Usama ofreció la cesión, cedió el uso de sus imágenes para hacer esta muestra que tenéis aquí, y bueno, pues él la ha cedido al MECEP, al Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, que es el movimiento pedagógico que nos involucra a varios de aquí. Y bueno, pues yo hablo con el MECEP para ver si estaría de acuerdo el MECEP en montar esta exposición. Acordamos de 8.000 fotografías que me cede Osama Carlut. El MECEP me ofrece la impresión de 35, ¿vale? Entonces, bueno, pues la selección de las fotografías tenían que tener un criterio, evidentemente. Entonces paso a deciros, a comentaros los 3 objetivos principales de esta muestra fotográfica. La primera es poner en valor la dignidad del pueblo palestino. En la selección de fotografías se ha tenido especial cuidado para no mostrar a nadie que pueda ser reconocible físicamente en una situación de vulnerabilidad o de deterioro físico. Osama Carlut, os puedo asegurar que tiene fotografías gore de lo más espeluznantes, de película de terror absolutamente, ¿no? Y que tanto él como el gremio periodístico entienden todos ellos que la única forma de poner en valor el volumen de terror que están sufriendo es precisamente mostrando esas imágenes. Y tal vez tengas razón, pero el objetivo, desde luego, de esta muestra es poner en valor la dignidad del pueblo palestino. Entonces, todas las fotografías que tenemos aquí tienen su intrahistoria. Por supuesto que hay fotografías muy duras y bastante potentes, pero hemos tenido especial cuidado en poner en valor la dignidad de la persona que aparece ahí y, por ende, del pueblo palestino. Un segundo objetivo que tiene esta muestra es hacer una campaña de sensibilización con lo que está ocurriendo, sobre todo a nivel escolar y educativo. Esta muestra ha pasado por muchos institutos ya en distintas comunidades autónomas y va a seguir pasando. Y aquí me ha dicho Ángel que va a venir alumnado del instituto que tenéis aquí, ¿no? Y un tercer objetivo de esta muestra fotográfica es recaudar aportaciones económicas, que no donaciones, y ahora explico la diferencia del concepto, para UNRWA. UNRWA es la agencia dependiente de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. UNRWA surge con la primera NAPCA que os he comentado anteriormente, en el 48, en el 49. Y UNRWA, por el hecho de ser agencia de Naciones Unidas, tiene una organización y una capacidad de distribución equitativa que no tiene ninguna otra organización. Entonces, ha habido algo tremendo, que es una medida, un objetivo militar de Israel fue intentar
quitar a UNRWA del medio, ¿vale? Y por eso hablamos de aportaciones económicas con carácter reivindicativo más que caritativo, porque entendemos que la agencia dependiente de Naciones Unidas es una organización que tras la Segunda Guerra Mundial nos hemos permitido todos los países del mundo, ¿no? Bueno, hay un histórico, por supuesto, que empieza con los primeros países, no fueron. Pero bueno, es el paraguas que nosotros nos hemos permitido. ¿El funcionamiento actual de Naciones Unidas necesita una revisión? Yo entiendo que sí, que la necesita, por supuesto que la necesita, pero lo que no necesita, desde luego, es su destrucción y desaparición. Y UNRWA mucho menos, ¿no? Quiero deciros que una fórmula, la brecha que se abrió para eliminar a UNRWA de la Franja de Gaza fue acusar a varios de sus trabajadores por participar en el acto terrorista del 7 de octubre. Se formó una comisión de investigación que no pudo determinar la implicación de todos ellos e incluso ha quedado sin determinar por obstaculizar constantemente la investigación a esa comisión. Pero esa denuncia supuso que los siguientes países dejaron de financiar UNRWA: Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido. Reino Unido luego volvió y está ahora aportando. Pero en su momento Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia, Japón. Perdió el 62% de su financiación. Fue una herida, no de muerte, pero sí grave para ellos, ¿no? Bien, la organización de la exposición, como veréis, hay carteles en la parte de arriba, justo encima de las fotografías, está por secciones. Está destrucción, desplazados, alimentación, salud, balas, muerte, conectividad, infancia, educación y amor y celebraciones. He empezado las secciones más duras y más terribles al principio y he querido cerrar bueno, algo de, no sería esperanza, sino visibilizar que hay cultura, que hay amor, que hay educación, que hay una sociedad y una estructura que sigue en pie, por cierto. Y por más que se quiera ejercer un genocidio, siguen en pie. Yo no sé si habéis podido ver las imágenes ayer mismo de hordas de personas volviendo, caminando 22 kilómetros desde Deir al-Balá, que es quien ha acogido la mayor presión poblacional de desplazados de la ciudad de Gaza, que había en una ciudad como Deir al-Balá de 100.000 habitantes, ha acogido 1 millón de habitantes, con lo que supone esa presión y en las condiciones actuales. Pues ayer estaban volviendo ese millón otra vez a Gaza, descalzos, con los bultos encima de los hombros. Yo creo que el objetivo de Israel no está conseguido ni se va a conseguir. No se va a poder conseguir eso. Entonces no les va a quedar otra que convivir. Ahora mismo, después de un genocidio, va a ser muy difícil, por ahora imposible, pero es lo que al final, el final histórico es la convivencia o la autodestrucción, que es lo que yo entiendo que va a suceder con Israel si no
ponen límite a su odio, ¿no? Hay aquí dos poemas que he querido hacer presentes. Uno es de un maestro que se llama Antoni Benaigues, que perteneció al MECEP como tal, no porque no existía en ese momento, pero sí practicó la pedagogía Freinet. Y Antoni Benaigues lo conoceréis porque hay una película que se ha hecho así bastante conocida, El maestro que prometió el mar. He elegido este poema porque Benaigues para mí representa también un cierto paralelismo entre nuestra historia nacional y esto, un poquillo, ¿no? Fue un maestro que fue el 18 de julio, perdón, del 36 fue fusilado, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis el poema Inquietud, que elegimos ponerlo entre destrucción y desplazados. Y luego tenemos un poema que siempre digo que perdonad si me emociono, pero es que es como un poema que este poema se ha hecho bandera en todas las presentaciones y actos por Palestina, porque es de un poeta, Refaat Alareer, que era profesor de literatura, de filología inglesa en la Universidad Islámica de Gaza, en la Franja de Gaza. También ha sido destruida. Y este profesor estaba empezando a tener un cierto nombre entre los escritores nobles de Palestina, y cuando toda esta catástrofe surgió, fue entrevistado en el primer trimestre de la agresión en el 23, ¿no? en el 2023. Se le hizo una entrevista telemática, evidentemente, no física, y en esa entrevista él dijo que él sabía que iba a morir, él y su familia. Entonces, bueno, pues así fue. En diciembre un misil atravesó la vivienda y mató a toda la familia y a él. Y antes escribió su último poema, que se llama Si he de morir. Si he de morir, debes vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unas cuerdas, que sea blanca con una cola larga, para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras el cielo mira en sus ojos, esperando a su padre, que se fue en una llamarada y no se despidió de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa, mi cometa, la que tú hiciste volando arriba, y piense por un momento que su ángel está ahí trayendo de vuelta el amor. Si he de morir, deja que traiga esperanza, deja que sea un cuento. Entonces, bueno, pues o bien los familiares llevan una fotografía para subir a redes sociales con un número de teléfono de contacto, o bien se encuentran al chiquillo, le hacen una fotografía y dicen: hemos encontrado a esta persona y está en el hospital tal, y contactar con tal, ¿no? Y queda por determinar la cantidad en esas desapariciones, la cantidad de gente que ha quedado bajo escombro. Esta mañana mismo, hablando con Isa, estaba diciendo que ya están empezando a desescombrar y encontraron 100 y pico personas totalmente en estado de descomposición.